En un día frío de invierno de 1982, en un pueblito escondido allá por los rumbos de Guanajuato, la familia Mendoza esperaba a su cuarto hijo. Don José y doña María, los papás, rezaban porque esta vez no saliera tan especial como los otros tres, pero apenas la partera, doña Lupe, vio los ojos del recién nacido, supo que la cosa iba a ser igual. «Ay, Dios mío, igualitos que los otros», dijo con voz temblorosa, entregándole el bebé a su madre. Y sí, el niño, al que llamaron Diego, tenía los ojos de un azul clarito, casi blanco, con un aro dorado alrededor de la pupila, igual que sus hermanos mayores, Toño y Lupita. Era solo una de las cosas raras que compartían los 4 hijos de los Mendoza. Su historia era fuera de lo común, casi de telenovela, y lo que los hacía diferentes no era solo su apariencia, sino unas habilidades que nadie se explicaba, y que los convirtieron en el centro de atención y de miedo en el pueblo, y más tarde, entre doctores y científicos. La familia vivía en un rancho cerca de San Miguel de Allende. Don José era campesino, sembraba maíz, frijol y calabaza. Tenía unas cuantas vacas y gallinas. Doña María se dedicaba a la caza, hacía tortillas, tejía rebozos y vendía dulces típicos en el mercado. Si no fuera por lo que pasó con sus hijos, serían una familia como tantas otras en el campo mexicano. Pero todo cambió cuando nació Toño, el primogénito, en 1982. Desde que nació, el niño era diferente. Aparte de los ojos raros, a las pocas horas de nacido ya levantaba la cabeza. A las 2 semanas sonreía y al mes ya decía sus primeras palabras. A los 6 meses hablaba como perico y hacía cuentas de multiplicar. La gente del pueblo al principio lo vio como un milagro. En Guanajuato, con tantas leyendas de la época de la colonia y tantas historias de fantasmas, era fácil creer en cosas extraordinarias. Decían que Toño era un niño bendecido y felicitaban a la familia. Pero en 1984, cuando nació Lupita y empezó a hacer lo mismo que su hermano, la cosa cambió. Lupita también tenía los ojos azules y aprendía rapidísimo. Pero lo más raro era la conexión entre los dos. Antes de que Lupita pudiera hablar, ya se entendían sin decir nada. Se miraban y se reían o lloraban al mismo tiempo. Si uno necesitaba algo, el otro se lo traía sin que se lo pidieran. Los rumores y las sospechas empezaron a crecer en el pueblo. Algunos decían que los niños hablaban con el diablo, otros que la familia Mendoza tenía una maldición desde tiempos de la Revolución. Unos cuantos creían que eran ángeles y que traían un mensaje de Dios. Como fuera, la familia empezó a sentirse aislada. La cosa empeoró en 1986, cuando nació Mustafa, el tercer hijo. Él también tenía los ojos azules y aprendía muy rápido. Pero lo más impresionante era que podía sentir lo que sentían los demás con solo tocarlos. Si alguien estaba triste, Mustafa lo abrazaba y lo calmaba, y luego decía por qué estaba triste. Si tocaba a alguien, podía contar cosas de su pasado. Esto asustó tanto a la gente del pueblo que algunos padres cambiaron a sus hijos de escuela para que no se acercaran a Mustafa. Y ahora, en 1987, había nacido Diego, el cuarto hijo, y parecía que iba a ser igual. La familia estaba completamente aislada. Los vecinos no les hablaban, el tendero no les vendía. Don José decidió llevarse a su familia a un rancho más alejado y tener el menor contacto posible con el mundo exterior para protegerlos. En ese aislamiento, los 4 hermanos crearon su propio mundo y sus habilidades se hicieron aún más fuertes. No solo se comunicaban con la mente, sino que también podían mover cosas con el pensamiento, ver el futuro y hasta cambiar de forma. Para 1990, Toño tenía 8 años, Lupita 6, Mustafa 4 y Diego 3. Ese año, un maestro nuevo de la escuela rural, el profe Beto, fue a visitar a la familia para inscribir a Toño y Lupita. El profe Beto era joven y entusiasta, recién llegado de la capital. Había oído los rumores del pueblo, pero creía que todos los niños tenían derecho a la educación y que no era justo dejar fuera a los hijos de los Mendoza. En su primera visita a la familia, se quedó pasmado al ver las habilidades de los niños. Toño y Lupita resolvían problemas de matemáticas de nivel universitario y se entendían con solo mirarse. Y cuando Mustafa le tocó la mano,
Le contó detalles de su infancia que ni su propia familia conocía. El profe Beto decidió que esos niños no debían estar en una escuela rural, sino en un programa especial. Le contó el caso a un doctor que conocía de sus tiempos en la UNAM. Este sería el primer paso para que los hermanos Mendoza salieran al mundo. El doctor Raúl Guzmán era neurólogo en la UNAM y también investigaba fenómenos paranormales. Al recibir la carta del profe Beto, decidió viajar a Guanajuato. En noviembre de 1990, el doctor Guzmán y un pequeño equipo de investigación llegaron al rancho de los Mendoza. El primer encuentro fue inolvidable para todos. El doctor quedó impresionado por la apariencia de los niños, sobre todo por sus ojos, pero se asombró aún más cuando empezó a poner a prueba sus habilidades. Los 4 hermanos sacaron resultados altísimos en pruebas de inteligencia, imposibles de medir. En pruebas de memoria, recordaban a la perfección cientos de figuras y números complicados. En pruebas de psicoquinesis, movían objetos pequeños con la mente. En pruebas de telepatía, se comunicaban sin problemas. El doctor Guzmán había visto muchos casos raros en su vida, pero estos 4 hermanos eran otra cosa. Para él, eran la siguiente etapa de la evolución humana, y estudiarlos científicamente podría dar información valiosísima sobre el potencial humano. Pero la emoción del doctor Guzmán duró poco. Al regresar a la capital y contar lo que había visto, se topó con mucha resistencia. Sus colegas le dijeron que sus hallazgos eran pura fantasía. Algunos insinuaron que ya estaba viejo y que no pensaba bien. Otros dijeron que lo habían engañado. El doctor Guzmán buscó dinero y apoyo para seguir investigando, pero se lo negaron todo. La Facultad de Medicina no quiso apoyar sus estudios sobre los hermanos Mendoza. Los institutos de investigación rechazaron sus proyectos. Las revistas científicas no publicaron sus artículos. Esta negativa sorprendió y decepcionó al doctor, pero luego se enteró de que había fuerzas más oscuras detrás de todo. Le dijeron que el gobierno había dado instrucciones a la universidad para que no apoyara ninguna investigación sobre los hermanos Mendoza. Parece que la existencia y las habilidades de los niños incomodaban a ciertas personas. A pesar de todo, el doctor Guzmán no se rindió. Con su propio dinero, visitaba a la familia Mendoza una vez al mes y seguía de cerca el desarrollo de los niños. De 1991 a 1993, hizo pruebas y documentó todo, y vio cómo las habilidades de los hermanos aumentaban. En el verano de 1993, el doctor Guzmán hizo un descubrimiento sorprendente. Analizó el ADN de los 4 hermanos y descubrió que su estructura genética era muy diferente a la de los humanos normales. En particular, había anomalías en los genes que controlan la telomerasa, una enzima que controla el envejecimiento celular. En teoría, estas diferencias genéticas indicaban que los hermanos podrían vivir mucho más que las personas normales. Además, los escáneres cerebrales mostraban una actividad inusual en zonas del cerebro que normalmente no se usan. En particular, la glándula pineal, que en muchas tradiciones se conoce como el tercer ojo, tenía una actividad metabólica mucho mayor que la de las personas normales. Estos hallazgos llevaron al doctor Guzmán a la conclusión de que las habilidades de los hermanos tenían una base biológica y que se podían explicar científicamente. Para él, era aún más absurdo que la comunidad científica no investigara este fenómeno. Pero en septiembre de 1993, el trabajo del doctor Guzmán terminó de repente. Una noche, unos hombres armados entraron al rancho de los Mendoza, subieron a la familia a una camioneta y se los llevaron. El doctor Guzmán se enteró del incidente unos días después y fue al rancho, pero estaba vacío. Las autoridades locales dijeron que no sabían nada de la familia. Los vecinos, por miedo o por lo que fuera, no querían hablar de los Mendoza. Todos los esfuerzos del doctor por encontrar a la familia fueron inútiles. Unos meses después, el propio doctor Guzmán desapareció misteriosamente. Sus colegas y su familia dijeron que había tenido una crisis nerviosa y que tal vez se había suicidado, pero su cuerpo nunca se encontró, y así la historia de los 4 hermanos de Guanajuato se perdió en el misterio. Aparte de unos cuantos que sabían del caso, su existencia y sus habilidades se olvidaron y se convirtieron en leyenda. Pero en 2005,
Una antigua alumna y asistente del doctor Guzmán, la doctora Sofía Vargas, encontró por casualidad una caja con los documentos del doctor. En la caja estaban los resultados de las pruebas, los análisis de ADN, los escáneres cerebrales y los diarios del doctor. Al estudiar los documentos, la doctora Vargas se dio cuenta de que no eran solo una historia fantástica, sino un fenómeno extraordinario documentado científicamente. Y así decidió seguir el rastro de los 4 hermanos y descubrir por qué la comunidad científica se había negado a investigar su caso. Esta decisión la llevaría a un viaje lleno de peligros y secretos que nunca imaginó. Antes de continuar, nos gustaría preguntarles a ustedes, nuestros valiosos espectadores, ¿por qué creen que la comunidad científica se niega a investigar estos casos extraordinarios? ¿Hay fuerzas oscuras detrás de todo esto o solo es escepticismo científico? Esperamos sus comentarios y ahora sigamos profundizando en esta misteriosa historia. El viaje de investigación que comenzó con el hallazgo de los documentos del doctor Raúl Guzmán por parte de la doctora Sofía Vargas la llevó tras uno de los secretos más oscuros y ocultos de México. Pero para entender este viaje, primero debemos observar la región de Guanajuato en sí y la historia de los fenómenos extraordinarios allí. Guanajuato no es solo una región turística famosa por sus ciudades coloniales, sino también un lugar con miles de años de historia y tradición mística. Esta región tiene ciudades subterráneas de la época colonial, antiguas haciendas y rastros de varias civilizaciones. Pero una verdad menos conocida es que la región también tiene características geomagnéticas extraordinarias. Los geólogos saben desde hace mucho tiempo que la estructura volcánica de la región de Guanajuato tiene un efecto disruptivo en el campo magnético de la Tierra. Este efecto hace que las brújulas funcionen mal en la región y que los dispositivos electrónicos fallen ocasionalmente. Pero algunos investigadores han sugerido que estas anomalías magnéticas también podrían tener efectos en el cerebro humano. La doctora Sofía Vargas descubrió mientras examinaba las notas del doctor Guzmán que el doctor también había desarrollado una teoría similar. Según el doctor, las características geomagnéticas de Guanajuato podrían afectar el desarrollo cerebral de algunas personas que nacieron y crecieron en la región. Este efecto podría causar la activación de regiones cerebrales que normalmente están dormidas y la aparición de habilidades inusuales. Esta teoría podría explicar por qué los hermanos Mendoza tenían habilidades extraordinarias que solo podrían haber nacido en Guanajuato. Pero la doctora Vargas encontró un hallazgo aún más sorprendente en las notas del doctor Guzmán. El doctor había descubierto que había otros casos en la región con habilidades similares. En los diarios del doctor se documentaban al menos 6 casos más de personas nacidas en la región de Guanajuato en los años 50 y 60 que mostraban habilidades similares de telepatía y psicoquinesis. Estos casos fueron llevados a una instalación de investigación militar en la Ciudad de México durante ese periodo y se les sometieron a varios experimentos. Pero había poca información disponible sobre los experimentos y los resultados, y el destino de estas personas era incierto. Esta información conmocionó a la doctora Vargas. Si esto era cierto, significaba que el gobierno mexicano, o al menos una unidad militar específica, había estado investigando habilidades paranormales durante décadas y tal vez tratando de usar estas habilidades con fines militares. En este punto, la investigación de la doctora Vargas avanzó en 2 frentes. Por un lado, siguió el rastro de los casos de los años 50 y 60 mencionados en los registros del doctor Guzmán. Por otro lado, trató de averiguar el destino de la familia Mendoza y los 4 hermanos. La primera rama de la investigación la llevó a los antiguos archivos militares de la Ciudad de México. Pero aquí encontró un gran obstáculo. Los documentos que buscaba estaban cerrados al acceso por razones de seguridad nacional. Cuando la doctora Vargas explicó a los archivistas que quería acceder a estos documentos con fines puramente académicos, los funcionarios incluso negaron la existencia de tales documentos. Este rechazo aumentó aún más las sospechas de la doctora Vargas. Si tal investigación nunca se había llevado a cabo, ¿por qué se negaba incluso la existencia de los documentos? ¿Por qué no simplemente decir que no se había realizado tal investigación?
Cuando a la doctora Vargas se le negó el acceso directo a los archivos, comenzó a buscar otras formas. Trató de entrevistar a ex personal militar, especialmente a aquellos que habían trabajado en las instalaciones de investigación militar de la Ciudad de México en los años 50 y 60. La mayoría se negaron a hablar o dijeron que realmente no tenían conocimiento, pero un coronel retirado dio una respuesta interesante a las preguntas de la doctora Vargas. Señora, es mejor que no investigue algunas cosas. Hay cosas que debe saber en este país y cosas que no debe saber. Y el tema que menciona definitivamente entra en la segunda categoría. Por su propio bien, deje este tema. Esta advertencia no asustó a la doctora Vargas, sino que la hizo aún más decidida. Si el tema era tan delicado, debía haber algo que valía la pena investigar. Así que se concentró en la segunda rama de su investigación: encontrar a la familia Mendoza y a los 4 hermanos. La doctora Vargas fue primero al pueblo mencionado en las notas del doctor Guzmán. El pueblo todavía estaba allí, pero había cambiado mucho. Un destino turístico. El pueblo estaba hecho un desastre y la mayoría de los antiguos vecinos se habían mudado o fallecido. Unos pocos ancianos recordaban a la familia Yáñez, pero no querían hablar de ellos. Tras mucho insistir, el doctor Román logró reunirse con el hijo del antiguo presidente municipal. El hombre recordaba cosas que había escuchado de niño sobre la familia Yáñez, especialmente de los 4 hermanos. Decían que eran raros, que la gente les tenía miedo, que estaban malditos. Pero su padre siempre decía que solo eran diferentes y que la gente teme lo que no entiende. Su padre también sabía algo sobre la desaparición de esos chamacos. Había visto vehículos militares llegar al pueblo y llevarse a la familia, pero le habían prohibido contárselo a nadie. Años después, cuando se ponía borracho, a veces mencionaba el tema, pero nadie le creía. Esta información confirmó las teorías del profesor Domínguez en sus notas. Probablemente el gobierno o el ejército se habían llevado a la familia Yáñez. Sin embargo, habían pasado muchos años y encontrar su rastro parecía casi imposible. Aún así, el doctor Román no se rindió. Usando sus contactos dentro del ejército, intentó recopilar información sobre operaciones militares que ocurrieron en la región de Guanajuato a principios de los años 90. Esta investigación lo llevó a pistas sobre la existencia de una instalación secreta de investigación que se construyó cerca de Querétaro en ese momento. En los registros oficiales, esta instalación aparecía como un centro privado de investigación psicológica, pero se sabía muy poco sobre su verdadero propósito y actividades. El doctor Román sospechaba que esta instalación podría ser donde tenían a los hermanos Yáñez y tal vez a otras personas con habilidades paranormales, y donde experimentaban con ellos, pero el acceso a esta instalación era imposible para civiles. El doctor Román, como académico, solicitó permiso a las autoridades de la instalación para realizar una investigación científica, pero su solicitud fue rechazada rápidamente. Lo que era aún más preocupante era que, poco después de esta solicitud, se dio cuenta de que su oficina en la universidad había sido registrada en secreto y que faltaban algunos de los documentos del profesor Domínguez. Este incidente le demostró al doctor Román que su investigación había llamado la atención y que algunos círculos poderosos no querían que se investigara más el tema. A pesar de estos peligros, el doctor Román decidió continuar su investigación, pero esta vez de forma más cautelosa y encubierta. Sabía que no podía acceder directamente a los registros militares, por lo que recurrió a fuentes alternativas. En particular, comenzó a buscar noticias publicadas en los medios mexicanos a principios de los años 90 sobre niños con habilidades inusuales o fenómenos paranormales. Esta investigación lo llevó a un artículo de periódico que se publicó brevemente en 1993 y luego fue retirado repentinamente. El artículo se titulaba «Experimentos secretos en Querétaro. ¿Qué están haciendo con los superniños?», y se basaba en información de una fuente anónima. El artículo afirmaba que se estaban realizando experimentos en una instalación cerca de Querétaro, con niños que tenían habilidades mentales inusuales. El artículo evitaba dar detalles y solo afirmaba que estos niños poseían habilidades que eran de importancia crítica para la seguridad nacional.
El autor del artículo, Jesús Pérez, del periódico El Sol de México, había dejado el periódico poco después y nunca había vuelto al periodismo. El doctor Román decidió encontrar a este antiguo periodista. Tras una larga búsqueda, descubrió que Jesús Pérez vivía en un pequeño pueblo costero de Oaxaca. Ahora trabajaba como pescador y llevaba una vida completamente alejada de los medios. El doctor Román decidió visitarlo. Al principio, Jesús Pérez se negó a responder a las preguntas del doctor Román. Pero cuando el doctor Román mencionó los documentos del profesor Domínguez y lo que sabía sobre los hermanos Yáñez, la actitud de Pérez cambió. Pérez suspiró profundamente y comenzó a contar los acontecimientos que había descubierto años atrás y que lo habían llevado a dejar el periodismo. En 1993, una fuente anónima se puso en contacto conmigo. Dijo que era un oficial de inteligencia militar. Me habló de una instalación secreta cerca de Querétaro y de los niños con habilidades extraordinarias que estaban recluidos allí. Al principio no le creí, pero luego me mostró algunos documentos, resultados de pruebas, fotos, informes. Estos demostraban la existencia de niños que podían mover objetos con el poder de la mente, leer la mente e incluso ver eventos futuros. No se mencionaba la identidad de estos niños, pero los documentos mencionaban un programa llamado Proyecto Águila. Mi fuente dijo que estos niños estaban siendo entrenados para ser utilizados con fines militares y de inteligencia. Pero lo que era realmente preocupante era que estos experimentos estaban teniendo efectos negativos en los niños. Algunos se habían enfermado físicamente, otros estaban sufriendo traumas psicológicos e incluso se decía que algunos habían muerto. Poco después de publicar el artículo, empezaron a pasar cosas extrañas. Mi casa y mi oficina fueron registradas. Mi teléfono estaba intervenido. Sentía que me seguían en la calle. Y luego una noche, 2 hombres me metieron a la fuerza en un coche y me llevaron a un lugar. Allí había un hombre con uniforme militar. Me dijo que si volvía a escribir sobre el tema, la seguridad no solo mía, sino también de mi familia estaría en peligro. Ese día decidí dejar el periodismo. Me mudé aquí con mi familia y desde entonces llevo una vida discreta. Después de escuchar esta historia, el doctor Román le preguntó a Pérez si todavía tenía los documentos que había mencionado. Pérez, tras dudarlo mucho, dijo: «Guardé una copia de los documentos. Pensé que algún día la verdad tendría que salir a la luz. Tal vez ese día sea hoy». Dicho esto, sacó un archivo de un compartimento secreto debajo de un viejo arcón de pesca. El archivo contenía los documentos que Pérez había mencionado, informes titulados Proyecto Águila, resultados de pruebas y, lo más llamativo, fotos de 4 niños. El doctor Román reconoció inmediatamente a estos niños como los hermanos Yáñez. Las fotos habían sido tomadas en un laboratorio y los niños aparecían con electrodos conectados a sus cabezas. Los documentos detallaban las habilidades de los niños. El informe indicaba que las habilidades telequinéticas de Antonio, denominado Sujeto 1, le permitían mover objetos que pesaban hasta 10 kilos. Rebeca, denominada Sujeto 2, podía ver y definir objetivos a 100 kilómetros de distancia. Martín, el Sujeto 3, podía leer los pensamientos de las personas que tocaba e incluso influir en sus mentes en algunos casos. Elena, la Sujeto 4, mostraba la capacidad de ver eventos futuros y podía predecir varios eventos con una tasa de precisión del 78%. Sin embargo, los informes también contenían notas preocupantes. Se señalaba que la salud de los niños estaba empeorando progresivamente. Antonio sufría constantemente dolores de cabeza y hemorragias nasales. Rebeca experimentaba ceguera temporal después de usar sus habilidades de visión remota. Martín sufría convulsiones severas después de las sesiones de lectura mental y Elena caía en una profunda depresión que duraba días después de las visiones del futuro. En las últimas páginas del informe había discusiones sobre el futuro del proyecto. Algunos funcionarios argumentaban que las habilidades de los niños eran de importancia crítica para la seguridad nacional y que los experimentos debían continuar, mientras que otros sugerían que la salud de los niños estaba en peligro y que el proyecto debía finalizarse. El último informe tenía fecha de marzo de 1994
e informaba que el proyecto Águila había sido oficialmente cancelado. El informe señalaba que el estado de los sujetos era crítico y que más experimentos no eran médicamente apropiados. Pero lo más preocupante eran las últimas frases del informe. La información y las tecnologías obtenidas del proyecto se transferirán al nuevo programa, Águila Dorada. Los sujetos serán trasladados a las instalaciones del Centro 9. Después de leer estos documentos, el doctor Román ya no tenía dudas. Los hermanos Yáñez habían sido secuestrados por el gobierno, habían experimentado con ellos y luego, probablemente cuando su estado de salud se volvió crítico, habían sido trasladados a las misteriosas instalaciones del Centro 9. Pero, ¿dónde estaba el Centro 9 y qué era el programa Águila Dorada? Estas preguntas marcaron la siguiente etapa de la investigación del doctor Román. El doctor Román, tras obtener una copia de los documentos, le preguntó a Jesús Pérez si estaba pensando en publicar esta información. Pérez dijo, con una amarga sonrisa, incluso si la publicara, nadie lo creería, y si lo creyeran, entonces comenzarían los verdaderos peligros. Aún no es el momento de contar esta historia. Tal vez algún día, pero no hoy. Cuando el doctor Román regresó a la Ciudad de México, continuó su investigación sobre el Centro 9 y Águila Dorada, pero era casi imposible encontrar registros oficiales o información sobre estos temas. Era obvio que estos proyectos tenían el nivel más alto de secreto y ni siquiera se mencionaban en los archivos militares normales. En este punto, el doctor Román decidió seguir una estrategia más arriesgada. Se puso en contacto con antiguos amigos y colegas del profesor Domínguez que todavía trabajaban en instituciones gubernamentales. En lugar de preguntarles directamente sobre el Proyecto Águila o el Centro 9, les pidió información sobre la desaparición del profesor Domínguez y su trabajo reciente. Esta estrategia finalmente dio sus frutos. Un antiguo estudiante de doctorado del profesor Domínguez, el doctor Miguel Ángel Ríos, que ahora trabajaba en la Secretaría de Salud, aceptó reunirse en secreto con el doctor Román. El doctor Ríos le dijo al doctor Román que había trabajado estrechamente con el profesor Domínguez en sus últimos días y que el profesor le había dado información poco antes de su misteriosa desaparición. El doctor Ríos le dijo al doctor Román, unos días antes de desaparecer, el profesor me dio un sobre. Me dijo, si algo me sucede, entrégale esto a alguien en quien confíes. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero cuando desapareció, abrí el sobre. Dentro había coordenadas relacionadas con una instalación llamada Centro 9 y una nota. La nota decía que el Centro 9 era una instalación secreta construida bajo tierra a unos 50 kilómetros de Querétaro. La instalación aparecía oficialmente como un centro privado de investigación médica, pero en realidad funcionaba como un lugar donde se mantenía a personas con habilidades paranormales y se experimentaba con ellas. El doctor Ríos dijo que el profesor se había comunicado en secreto con algunas de las personas recluidas en esta instalación, especialmente con 4 hermanos a los que llamó los hermanos Yáñez. El profesor creía que estos niños eran el caso paranormal más extraordinario en la historia de la humanidad y estaba haciendo un plan para rescatarlos. Supongo que intentó poner en práctica este plan antes de desaparecer, dijo. Después de escuchar esta información, el doctor Román se dio cuenta de que tenía que encontrar una forma de visitar el Centro 9, pero no era una tarea fácil. Probablemente la instalación estaba protegida con estrictas medidas de seguridad y estaría alerta ante cualquier entrada no autorizada. Después de pensar durante un tiempo, el doctor Román elaboró un plan. Como médico, solicitaría una visita al Centro Privado de Investigación Médica. Presentaría su solicitud como si estuviera realizando una investigación sobre enfermedades neurológicas raras y quisiera examinar el trabajo del centro. Como era de esperar, este plan fue rechazado inicialmente, pero el doctor Román insistió e incluso llevó el asunto a la Secretaría de Salud. Con la ayuda del doctor Ríos, finalmente obtuvo permiso para visitar brevemente las secciones exteriores de la instalación. En mayo de 2006, el doctor Román fue al lugar indicado en las coordenadas. Desde el exterior, la instalación parecía simplemente un centro de investigación normal. Algunos edificios bajos,
una caseta de seguridad y cercas de alambre que la rodeaban. Pero el doctor Román sabía por las notas del profesor Domínguez que la instalación real estaba bajo tierra. Durante la visita al doctor Román solo se le mostraron algunos laboratorios y oficinas. El director de la instalación que lo acompañaba, el doctor Javier Mendoza, enfatizaba constantemente que su tiempo era limitado y que solo podía ver ciertas áreas. Cuando el doctor Román tuvo la oportunidad, trató de hacer preguntas sobre los hermanos Yáñez o la investigación paranormal, pero el doctor Mendoza desvió hábilmente estas preguntas. Al final de la visita, parecía que el doctor Román no había logrado nada, pero cuando pasaba por una puerta al salir de la instalación, escuchó una voz desde el interior. Un niño estaba llorando. El doctor Mendoza lo alejó rápidamente de allí y le dijo que solo era el hijo de un empleado, pero el doctor Román estaba seguro de que esa voz no era de un niño. Era el llanto de una mujer adulta y la voz le resultaba familiar al doctor Román. Después de salir de la instalación, el doctor Román se dio cuenta de que la voz que había escuchado sonaba como la voz de Rebeca Yáñez en las grabaciones del profesor Domínguez. Si esto era cierto, al menos una de las hermanas Yáñez todavía estaba viva y retenida en el Centro 9. Este descubrimiento impulsó al doctor Román a hacer un plan para rescatar a los hermanos Yáñez, pero no era una tarea que pudiera manejar solo. Necesitaba ayuda, y esa ayuda vino de una fuente inesperada. Mientras el doctor Román continuaba su investigación, un día encontró a un visitante misterioso esperándolo en su oficina. El hombre se presentó como Ismael y dijo que era un antiguo miembro del Proyecto Águila. Ismael dijo que había estado siguiendo la investigación del doctor Román durante un tiempo y que quería ayudarlo. «Me arrepiento de lo que les pasó a los hermanos Yáñez», dijo Ismael. En ese momento pensaba que lo que estábamos haciendo era necesario para la seguridad nacional, pero ahora me doy cuenta de que lo que les hicimos estaba mal y quiero ayudarte a rescatarlos. El doctor Román inicialmente se mostró escéptico. Esto podría ser una trampa, pero Ismael había venido con información y documentos, planos detallados del Centro 9, protocolos de seguridad y, lo más importante, informes sobre el estado actual de los hermanos Yáñez. Según estos informes, solo 2 de los 4 hermanos seguían vivos, Rebeca y Elena. Antonio había muerto en 1995 tras sufrir una hemorragia cerebral masiva durante un experimento. Martín había sido asesinado a tiros en 1998 durante un intento de fuga. Rebeca y Elena todavía estaban retenidas en el Centro 9 y estaban siendo sometidas a experimentos. Sin embargo, los informes también revelaron un hecho preocupante. La salud de las hermanas era crítica. Rebeca sufría constantemente ataques psicóticos y estaba constantemente medicada. Elena se había debilitado físicamente y vivía constantemente conectada a un respirador. Según las estimaciones de los médicos, la esperanza de vida de ambas hermanas no superaba los pocos años. «Se nos acaba el tiempo para rescatarlas», dijo Ismael. «Y no solo a ellas, también hay otros individuos con habilidades especiales retenidos en el Centro 9. Todos están siendo utilizados para proyectos militares secretos del gobierno. Tenemos que poner fin a esta situación». El doctor Román comparó la información de Ismael con otras fuentes que tenía a su disposición y descubrió que lo que decía era en gran medida cierto. Finalmente, decidió confiar en Ismael y cooperar con él. Juntos elaboraron un plan para entrar en el Centro 9 y rescatar al menos a Rebeca y Elena. El plan era arriesgado y peligroso, pero no había otra opción. Ismael tenía información privilegiada sobre los sistemas de seguridad de la instalación y el doctor Román tenía la oportunidad de entrar usando su identidad médica. En junio de 2006, el plan se puso en marcha. El doctor Román solicitó una visita oficial al Centro 9. Esta vez, la visita era para pacientes neurológicos raros. Órale, aquí va la historia mexicanizada. Todo este rollo era para juntar información para una conferencia internacional sobre, pues, cosas raras. La doctora Sofía pidió chance de echar un ojo al lugar y le dieron permiso para un día. Ese día, la doctora Sofía se fue para allá, y Chema, por su lado, iba a entrar como parte del equipo de mantenimiento con otra identidad para no levantar sospechas.
El plan era que la doctora Sofía distrajera a la gente y Chema aprovechara para meterse a la zona segura donde tenían a Lupita y a Rosita. Pero, aguas, apenas cruzó la puerta, la doctora Sofía sintió que algo andaba mal. Los códigos de acceso y las medidas de seguridad que le había dicho Chema ya no eran los mismos, y lo peor era que todo el personal andaba bien nervioso, como cucaracha pisada. La doctora Sofía le preguntó al doctor Raúl, que era su guía, ¿qué onda con tanto movimiento? Y él nomás le dijo que era un simulacro de seguridad, pero se le notaba el miedo en los ojos. La visita duró menos de lo que pensaban. La doctora Sofía apenas si pudo ver unos cuantos laboratorios, y en ninguno encontró nada que tuviera que ver con investigaciones paranormales. Y de Chema, ni sus luces. Cuando ya se iba, ¡chin!, sonaron las alarmas. Los guardias corrían por todos lados. El doctor Raúl la sacó volando, diciéndole que tenía que irse por seguridad. Al salir, la doctora Sofía vio que había más guardias que nunca y que estaban armados hasta los dientes. Apenas se alejó unos cuantos metros, ¡pum!, un explosionazo. Volteó y vio que salía humo de una parte del lugar. Esa noche, la doctora Sofía llegó a su hotel y encontró una nota. Se cambió el plan. L y R están a salvo. Salieron de la base 9. Llama a Chema. Y venía un número de teléfono. La doctora Sofía marcó de volada. Después de sonar un buen rato, contestó Chema. Se oía agitado y nervioso. Escúchame, Sofía. No tengo mucho tiempo. Rescaté a Lupita y a Rosita, pero la tira nos anda buscando. Estamos escondidos en un lugar seguro, por las afueras de Guadalajara, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Necesito que te las lleves. Mañana te mando un mensaje con una dirección. Ve para allá y ten cuidado, nos pueden estar siguiendo. Al día siguiente, la doctora Sofía fue a la dirección que le mandó Chema. Era un edificio viejo y abandonado en una colonia bien jodida de Guadalajara. Después de asegurarse de que nadie la seguía, entró. Ahí estaba Chema, esperándola, pero no estaba solo. Tenía con él a dos muchachas, una como de 20 años y la otra como de 18. Las dos estaban pálidas, flacas y se veían bien cansadas, y las dos tenían esos ojos claros, casi blancos, con un aro dorado alrededor. Te presento a Lupita y a Rosita Yáñez, dijo Chema. Chicas, ella es la doctora Sofía, alumna del profesor Demetrio, y su nueva protectora. Cuando la doctora Sofía se acercó, se dio cuenta de que las dos estaban en muy mal estado. Lupita temblaba sin parar y no podía enfocar la mirada. Rosita batallaba para respirar y tenía los labios morados. ¿Qué les pasó?, preguntó la doctora Sofía preocupada. Chema suspiró hondo. Las usaron en la base 9. Usaron sus dones para cosas militares. A Lupita la usaban para ver desde lejos instalaciones secretas de otros países y sacar información. A Rosita la usaban para predecir posibles ataques terroristas y amenazas a la seguridad nacional. Usar esos dones les dañó el cerebro. Ahorita las dos tienen problemas de salud bien graves. Después de revisarlas, la doctora Sofía supo que necesitaban atención médica urgente, pero llevarlas a un hospital normal era imposible. Seguro las andaban buscando y un hospital sería lo primero que revisarían. Chema le dijo, necesitas llevarlas a un lugar seguro, que se escondan y se recuperen, y luego chance puedan contar su historia al mundo. La doctora Sofía pensó un rato y se le ocurrió un plan. Se llevaría a Lupita y a Rosita a su casa en la Ciudad de México. Ahí podría darles la atención médica que necesitaban y mantenerlas a salvo, pero viajar a la Ciudad de México, con el riesgo de que las siguieran, no era cosa fácil. Chema también ayudó con eso. Consiguió identificaciones y documentos falsos. El plan era presentarlas como familiares lejanas que venían a la Ciudad de México por un problema de salud. El plan salió bien, sin problemas. La doctora Sofía llevó a las muchachas a la estación de tren y se subieron a uno que iba para la Ciudad de México. Durante el viaje, Lupita y Rosita casi no hablaron. Nomás se miraban de vez en cuando, como si se comunicaran en silencio. Al verlas, la doctora Sofía entendió por qué el profesor Demetrio las consideraba tan especiales. No solo tenían dones paranormales, sino que también llevaban al límite el potencial humano. Y lo más importante, a pesar de todo lo que habían pasado, seguían siendo humanas.
A pesar del trauma y la explotación, todavía tenían una chispa, una esperanza en los ojos. Al llegar a la Ciudad de México, la doctora Sofía llevó a las muchachas a su casa. Estaba en una colonia tranquila, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. La doctora Sofía empezó a trabajar de inmediato para estabilizar la salud de las muchachas. Lupita necesitaba un proceso de desintoxicación, porque su cuerpo se había hecho adicto a las drogas que le daban en la base 9. Rosita tenía una infección pulmonar bien fea y necesitaba antibióticos fuertes. Las primeras semanas se dedicaron a que las muchachas se recuperaran físicamente. La doctora Sofía les dio la atención médica que necesitaban y poco a poco se ganó su confianza. Al principio, las muchachas, sobre todo Lupita, desconfiaban de la doctora Sofía, pero con el tiempo se dieron cuenta de que ella de verdad quería ayudarlas. Conforme mejoraba su salud, la doctora Sofía empezó a conocer sus historias y experiencias, y lo que escuchó la impactó mucho. Durante los años que pasaron en la base 9, las muchachas no solo fueron parte de experimentos científicos, sino también de operaciones militares y de inteligencia. Lupita, con su don de ver desde lejos, había vigilado instalaciones militares, plantas nucleares y edificios gubernamentales de otros países. Sus dones les habían dado acceso a información que no se podía obtener con métodos de inteligencia normales. Rosita, con su don de ver el futuro, había predicho posibles ataques terroristas, desastres naturales y crisis políticas. Sus predicciones habían ayudado a salvar muchas vidas, pero usar esos dones había hecho que las muchachas sufrieran mucho. Después de cada sesión, tenían dolores de cabeza horribles, convulsiones y hasta perdían el conocimiento. Y lo peor era que, con el tiempo, su capacidad para usar sus dones disminuía y los efectos secundarios se hacían más fuertes. La doctora Sofía anotó y documentó toda esa información. Su objetivo no era solo curar a las muchachas, sino también dar a conocer su historia y lo que les había pasado. Era una obligación científica y un acto de defensa de los derechos humanos. El caso de las hermanas Yáñez era una fuente de información única sobre los fenómenos paranormales y el potencial humano, pero no sabía cómo ni cuándo dar a conocer esa información. Por un lado, el público tenía derecho a saber la verdad. Por otro lado, dar a conocer esa información podía poner en peligro la seguridad de las muchachas. El gobierno y los militares no querían que esa información saliera a la luz y harían lo que fuera para evitarlo. Así que la doctora Sofía tenía que tomar una decisión difícil: revelar la verdad o proteger la seguridad de las muchachas. Y si decidía revelar la verdad, ¿cómo lo haría? Su decisión y las consecuencias de esa decisión se revelarán en el siguiente capítulo de nuestra historia. Las semanas que pasaron en casa de la doctora Sofía fueron testigo de la recuperación física y psicológica de Lupita y Rosita. Poco a poco, las hermanas comenzaron a superar las huellas de sus terribles experiencias en la base 9 y a vivir una vida normal. A lo largo de su recuperación, la doctora Sofía también tuvo la oportunidad de observar sus habilidades. Las habilidades de las hermanas se habían debilitado debido al maltrato y los experimentos en la base 9. Sin embargo, no habían desaparecido por completo. Lupita todavía podía ver eventos y lugares distantes en ciertas situaciones. Rosita, por su parte, experimentaba visiones de eventos futuros, aunque raramente. La doctora Sofía comenzó a estudiar estas habilidades con un enfoque científico. Con el consentimiento de las hermanas, realizó varias pruebas y experimentos. Sin embargo, a diferencia de los funcionarios de la base 9, llevó a cabo estos experimentos dentro de límites éticos, priorizando la salud y el bienestar de las hermanas. Estas pruebas proporcionaron información valiosa sobre la naturaleza de las habilidades de las hermanas. Por ejemplo, la doctora Sofía descubrió que la capacidad de Lupita para ver a distancia se debía a que ciertas ondas electromagnéticas estimulaban la corteza visual de su cerebro. Era similar al proceso de visión normal. Sin embargo, en lugar de los ojos, el cerebro recibía información directamente de un lugar distante. De manera similar, la capacidad de Rosita para ver el futuro era como un fenómeno de entrelazamiento cuántico que permitía que su cerebro funcionara más allá de la percepción normal del tiempo. Su cerebro podía acceder a información
que normalmente no está disponible en nuestra línea de tiempo lineal. Estos hallazgos respaldaron la teoría de la doctora Sofía de que las habilidades de las hermanas eran fenómenos biológicos completamente naturales. Estas habilidades no eran místicas ni sobrenaturales, sino el resultado de procesos neurológicos y físico-cuánticos aún no comprendidos por completo. Esta comprensión formó la base del artículo que la doctora Sofía quería presentar a la comunidad científica. En el artículo, documentó detalladamente las habilidades de las hermanas, explicó sus mecanismos biológicos y promovió una investigación científica más amplia. En diciembre de 2006, la doctora Sofía envió su artículo a una prestigiosa revista científica, el Journal of Neuroscience. El artículo cumplía con todos los estándares científicos y estaba respaldado por una metodología y datos sólidos. Para proteger la identidad de las hermanas, la doctora Sofía solo las identificó en el artículo como sujeto Z y sujeto E. Tampoco hizo referencia directa a la base 9 ni al papel del gobierno. Su objetivo era principalmente llamar la atención de la comunidad científica y romper los prejuicios contra los fenómenos paranormales. Sin embargo, como esperaba, el artículo fue rechazado de inmediato. La razón del rechazo fue que los hallazgos presentados eran inconsistentes con los paradigmas científicos actuales y no había suficiente control experimental. La doctora Sofía también envió el artículo a otras revistas. Sin embargo, el resultado fue siempre el mismo: rechazo. Este rechazo decepcionó a la doctora Sofía, pero no la sorprendió. Sabía lo conservadora y resistente que podía ser la comunidad científica, especialmente cuando se trataba de fenómenos paranormales. Pero esta resistencia era solo escepticismo científico, como afirmaba su teoría, o había fuerzas más siniestras en juego. La respuesta a esta pregunta llegó en enero de 2007, con un visitante inesperado. Un día, cuando la doctora Sofía regresaba a casa, encontró a un hombre esperándola en la puerta. El hombre se identificó como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, DIN, y dijo que quería hablar con la doctora Sofía sobre un asunto importante. Después de ser invitado a entrar, el agente le dijo a la doctora Sofía que sabía dónde se escondían Lupita y Rosita y que estaba al tanto de sus investigaciones sobre el proyecto Espada y la base 9. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, en lugar de amenazarla, le ofreció cooperación. Doctora Sofía, dijo el agente, sus investigaciones y las habilidades de las hermanas son de gran importancia para nuestra seguridad nacional. Nuestro gobierno quiere entender cómo se pueden utilizar estas habilidades para la seguridad y el bienestar de nuestro país. Queremos proporcionarle la financiación y los recursos necesarios para apoyar sus investigaciones. A cambio, solo le pedimos que comparta sus hallazgos con nosotros y que las hermanas participen en ciertas pruebas. La doctora Sofía abordó esta oferta con escepticismo y preguntó: ¿y si me niego? El agente sonrió amablemente. Entonces es posible que tenga que empezar a preocuparse por la seguridad de las hermanas. Tal vez tengamos que llevarlas de vuelta a la base 9, esta vez para pruebas más exhaustivas. La amenaza era clara. La doctora Sofía tenía que tomar una decisión. O cooperaba con el gobierno y podía continuar con sus investigaciones, o existía el riesgo de que las hermanas fueran llevadas de vuelta a la base 9. La doctora Sofía pidió tiempo para pensar y el agente le dio una semana. Durante esa semana, la doctora Sofía sopesó todas las opciones. Cooperar con el gobierno le daba la oportunidad de continuar con sus investigaciones y garantizar la seguridad de las hermanas. Sin embargo, esto también podría conducir a que las habilidades de las hermanas se utilizaran para fines potencialmente dañinos. La otra opción era rechazar la oferta y huir con las hermanas. Sin embargo, esto significaría una vida de constante huida y existía el riesgo de ser capturados tarde o temprano. Antes de tomar su decisión, la doctora Sofía decidió hablar con Lupita y Rosita. Ellas también deberían tener voz en esto. Cuando les explicó la situación a las hermanas, sus reacciones fueron diferentes. Lupita no confiaba en el gobierno y tenía miedo de que la volvieran a someter a pruebas. No puedo volver a la base 9, dijo. No puedo volver a pasar por lo que pasé allí. Rosita, por su parte,
adoptó un enfoque más pragmático. Si el gobierno realmente quisiera llevarnos de vuelta, ya lo habría hecho. Tal vez esta oferta de cooperación sea realmente para avanzar en la investigación y tal vez, bajo tu supervisión, las pruebas no sean tan brutales como en la base 9. Después de escuchar las opiniones de las hermanas, la doctora Sofía decidió encontrar un punto medio. Le diría a la gente que podía cooperar bajo ciertas condiciones. Las pruebas se realizarían bajo su supervisión y dentro de límites éticos. Las hermanas tendrían derecho a detener las pruebas cuando quisieran y, lo más importante, los hallazgos se compartirían no solo con el gobierno, sino también con la comunidad científica. Una semana después, cuando el agente regresó, la doctora Sofía presentó sus condiciones. Después de reflexionar un momento, el agente aceptó estas condiciones. Sin embargo, hizo una adición. Toda la información que se presentara a la comunidad científica debía ser aprobada previamente por el gobierno. Así, la doctora Sofía y las hermanas llegaron a un acuerdo de cooperación con el gobierno. Este acuerdo les dio la oportunidad de continuar con sus investigaciones y al mismo tiempo mantenerse a salvo. Sin embargo, no estaba claro si esta cooperación realmente servía a un propósito mayor o era simplemente el resultado del deseo del gobierno de controlar las habilidades de las hermanas. En la primavera de 2007, desde entonces, el Dr. Robles, los hermanos y funcionarios del gobierno realizaron una serie de pruebas y experimentos. Estos experimentos tenían como objetivo comprender los límites y el potencial de las habilidades de los hermanos. Los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio del Dr. Robles bajo su supervisión, y la salud y el bienestar de los hermanos siempre fueron la principal prioridad. La habilidad de visión remota de Lupita se examinó en varias pruebas controladas. Por ejemplo, Lupita podía identificar un objeto dentro de un sobre sellado. En pruebas más complejas, podía ver lugares específicos en diferentes ciudades, como Guadalajara o Monterrey, y describir en detalle lo que estaba sucediendo en esos lugares en ese momento. Estas descripciones se verificaron más tarde, y la precisión de las habilidades de Lupita se midió en alrededor del 75%. La habilidad de premonición de Sofía era una habilidad inherentemente más difícil de probar. Sin embargo, el Dr. Robles también probó esta habilidad con protocolos específicos. Sofía predijo ciertos eventos futuros, cambios climáticos, resultados de partidos de fútbol e incluso algunos acontecimientos políticos locales. La tasa de precisión de estas predicciones varió. Se logró una precisión de hasta el 80% para eventos en el futuro cercano, mientras que esta tasa disminuyó para el futuro lejano. Los resultados de estas pruebas proporcionaron información valiosa, tanto para el Dr. Robles como para los funcionarios del gobierno. El Dr. Robles convirtió estos hallazgos en artículos académicos y esta vez con la aprobación del gobierno, algunos artículos se publicaron en prestigiosas revistas científicas. Estos artículos fueron una revolución en el campo de los fenómenos paranormales y generaron un gran interés en la comunidad científica. Los funcionarios del gobierno, por su parte, evaluaron estos hallazgos para posibles aplicaciones de seguridad nacional. La habilidad de visión remota de Lupita podría usarse potencialmente para monitorear regiones enemigas. La habilidad de premonición de Sofía podría ser una herramienta valiosa para la detección temprana de posibles crisis y amenazas. Sin embargo, a pesar de todos estos desarrollos positivos, el Dr. Robles mantuvo su escepticismo sobre las verdaderas intenciones del gobierno. Le preocupaba que esta colaboración pudiera ser un intento de utilizar las habilidades de los hermanos para fines militares, bajo el disfraz de la investigación científica. A principios de 2008, las sospechas del Dr. Robles comenzaron a confirmarse. Las pruebas se volvieron cada vez más específicas y de orientación militar. Se le pidió a Lupita que viera ciertas instalaciones militares y se esperaba que Sofía hiciera predicciones sobre posibles ataques terroristas y crisis políticas. Esta situación comenzó a traspasar los límites éticos del Dr. Robles. Como científico, la idea de que su investigación se utilizara con fines militares le molestaba. Y lo que es más importante,
Estas pruebas estaban poniendo en peligro la salud de los hermanos una vez más. Lupita, en particular, comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y convulsiones después de las sesiones de visión remota. El doctor Robles rogó a los funcionarios del gobierno que redujeran la intensidad de las pruebas y permanecieran dentro de límites más éticos. Sin embargo, estas súplicas a menudo se ignoraban o se rechazaban con el pretexto de los requisitos de seguridad nacional. En esta situación, el doctor Robles decidió reevaluar su acuerdo con el gobierno. La salud y el bienestar de los hermanos eran lo más importante para él, y la situación actual estaba en conflicto con esta prioridad. Después de tomar su decisión, desarrolló un plan. El primer paso fue asegurar todos los hallazgos y pruebas de su investigación. El doctor Robles copió todos los resultados de las pruebas, informes, videos y otros documentos en un lugar seguro. Esta información fue prueba de la realidad de las habilidades de los hermanos y podría compartirse con la comunidad científica y el público en general en el futuro si fuera necesario. El segundo paso fue trasladar a los hermanos a un lugar seguro. El doctor Robles pensó que encontrar un lugar fuera de México, tal vez en Europa, era la mejor opción. Allí los hermanos podrían vivir en un entorno más libre y seguro y tal vez usar sus habilidades para el beneficio de la humanidad en sus propios términos. Pero antes de implementar este plan, el doctor Robles decidió hablar con los hermanos una vez más. Les explicó la situación y les propuso la idea de abandonar el país. Lupita estuvo de acuerdo de inmediato. Después de sus experiencias en el Centro de Investigación Secreto, sentía una profunda desconfianza hacia el gobierno y la idea de alejarse de México le atraía. Sofía, por otro lado, estaba más indecisa. Ella creía que sus habilidades, especialmente su habilidad de premonición, realmente podían ayudar a las personas. Tal vez lo mejor para las personas como nosotros no es usar nuestras habilidades en secreto, sino usarlas abiertamente para toda la humanidad, dijo. Este pensamiento impresionó al doctor Robles. Tal vez, en lugar de huir, compartir la historia y las habilidades de los hermanos con el mundo sería un enfoque más valiente y correcto. De esta manera, tanto la comunidad científica como el público en general podrían verse obligados a aceptar la realidad de los fenómenos paranormales y podría crearse una presión internacional para la investigación y protección de los hermanos. En julio de 2008, el doctor Robles dio un gran paso. Preparó un artículo que contenía todo lo que sabía y encontró sobre los hermanos de Guanajuato. El artículo no solo explicaba los hallazgos científicos, sino también la historia de los hermanos, sus experiencias en el Centro de Investigación Secreto y el papel del gobierno. Era una especie de artículo de revelación. El doctor Robles envió el artículo a una revista científica internacional. Al mismo tiempo, distribuyó el artículo a organizaciones de medios internacionales y de derechos humanos. Su objetivo era dar a conocer la historia a la mayor audiencia posible y brindar protección internacional a los hermanos. Este audaz movimiento fue notado de inmediato por los funcionarios del gobierno, como era de esperar. Se allanó la casa del doctor Robles y tanto él como los hermanos fueron detenidos. Pero ahora era demasiado tarde. El artículo ya había comenzado a difundirse en los medios internacionales y la historia de los hermanos de Guanajuato estaba generando interés en todo el mundo. A medida que aumentaba la presión internacional, el gobierno mexicano se vio obligado a liberar al doctor Robles y a los hermanos. Pero este no fue el final de la historia. Las habilidades de los hermanos y los experimentos realizados con ellos se convirtieron en un tema de debate global. El mundo científico se vio obligado a reevaluar sus prejuicios contra los fenómenos paranormales. Para 2010, el caso de los hermanos de Guanajuato se estaba estudiando en muchas universidades e instituciones de investigación. Se estableció un consorcio de investigación internacional y las habilidades de los hermanos se probaron con varios protocolos científicos dentro de límites éticos. Los resultados de estas pruebas confirmaron la realidad de las habilidades de los hermanos y que eran científicamente explicables. Los fenómenos paranormales ya no eran fenómenos completamente rechazados o ignorados, sino temas de seria investigación científica. Para los hermanos, este proceso fue liberador.
ya no eran objetos utilizados para experimentos de laboratorio secretos, sino que eran reconocidos como individuos con sus propios derechos. Obtuvieron la libertad de usar sus habilidades para el beneficio de la humanidad en sus propios términos. Hoy en día, los hermanos de Guanajuato ya no tienen que vivir en secreto. Su caso se considera un punto de inflexión en el estudio científico de los fenómenos paranormales y quizás lo más importante, su historia es un poderoso recordatorio de cómo el escepticismo y los prejuicios científicos a veces pueden crear barreras para la comprensión de la verdad. Ahora pasemos a nuestra sección final para comprender más profundamente la importancia e impacto de esta extraordinaria historia. La historia de los 4 hermanos de Guanajuato desencadenó debates científicos y éticos en todo el mundo después de 2010. Los investigadores se vieron obligados a reevaluar los límites del potencial humano y las capacidades desconocidas del cerebro. Las lecciones aprendidas de este caso abrieron nuevas vías de investigación en neurociencia, física cuántica e incluso filosofía. El estudio científico de los fenómenos paranormales ya no es un campo de investigación marginal, sino un tema que las instituciones respetadas también toman en serio. Se establecieron nuevos departamentos en las universidades, como ciencias humanas ampliadas o estudios de la conciencia. En estos departamentos, fenómenos como la telepatía, la telequinesis y la visión remota ahora se investigan de manera cuidadosa y metódica en lugar de ser completamente rechazados. En el centro de este avance académico estaba el trabajo del Dr. Robles. En 2015, el Dr. Robles publicó un libro completo titulado Los límites de la conciencia humana, el caso de los hermanos de Guanajuato. El libro generó un gran interés tanto en los círculos académicos como entre el público en general y se tradujo a muchos idiomas. En el libro, el Dr. Robles no solo examinó las habilidades de los hermanos y sus explicaciones científicas, sino también por qué el mundo científico había sido tan resistente a tales fenómenos. Según él, esta resistencia no solo se debía al escepticismo científico, sino también a un miedo natural a los cambios de paradigma y al deseo de proteger las estructuras de poder existentes. Esta conclusión desencadenó un proceso de introspección en la comunidad científica sobre sus propias prácticas y prejuicios. Muchos científicos comenzaron a admitir que su tendencia a rechazar los fenómenos paranormales podría no deberse a una genuina curiosidad científica, sino a un deseo de proteger sus carreras y reputaciones. Para los hermanos, la vida cambió drásticamente. Ya no eran seres escondidos y temidos, sino individuos reconocidos y respetados por sus habilidades. Lupita y Sofía comenzaron a usar sus habilidades en varios proyectos humanitarios, como ayudar a encontrar personas desaparecidas, predecir desastres naturales e incluso ayudar en algunos casos con diagnósticos médicos. Para 2020, la historia y las habilidades de los hermanos ya no se veían como anomalías encontradas con escepticismo, sino como ejemplos sorprendentes del potencial humano. No solo fueron apreciados como individuos con habilidades paranormales, sino también como un ejemplo de cómo usar estas habilidades de manera ética y significativa. Todo este proceso ofreció muchas lecciones importantes al mundo científico y a la sociedad. La primera lección fue que el escepticismo científico no debe convertirse en dogmatismo. La ciencia siempre debe estar abierta y lista para nuevas posibilidades. La segunda lección fue que los valores éticos siempre deben ser una prioridad en la investigación científica. Las experiencias de los hermanos en el Centro de Investigación Secreto fueron un amargo recordatorio de cómo la ciencia puede ser dañina sin límites éticos. Y quizás la lección más importante fue el hecho de que el potencial humano aún no se ha explorado ni comprendido por completo. La conciencia y la capacidad humanas aún encierran muchos misterios. Hoy en día, la historia de los hermanos de Guanajuato continúa viviendo tanto en la cultura científica como en la popular. Se han convertido en un símbolo de la apertura mental contra el dogmatismo, la transparencia contra el secreto y, lo que es más importante, el extraordinario potencial de la humanidad que aún está por descubrir. Y tal vez algún día, en otro rincón del mundo,
nazcan otros niños con habilidades similares y tendrán la oportunidad de crecer más libremente y en un entorno de apoyo en el camino allanado por los hermanos de Guanajuato.